días, niños, muy buenos días, padres de familia. Bienvenidos a la clase del día de hoy, viernes 7 de mayo del 2021. Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren con excelente salud y mucho ánimo para comenzar a trabajar el día de hoy. En la sesión de hoy trabajaremos con 3 materias. En la primera, tú necesitarás tu libreta de historia y tu libro de historia. En la segunda, necesitarás tu guía aplicados. Y en la tercera, necesitarás tu libro de matemáticas 5. Por favor, échale muchísimas ganas, no te saltes nada de este video y permite que te ayude al desarrollo de tu aprendizaje. Cualquier duda, estoy a tus órdenes sin ningún problema. Las evidencias deben tener título, instrucciones, fecha y tu nombre, eso es muy importante. Recuerda que las estaré esperando en el transcurso del día. Te quería avisar que el día lunes 10 de mayo no va a haber clases debido a que es Día de las Madres. Por favor, ese día consientan mucho a su mamá y disfruten el día junto con ella. Háganlas felices todos los días, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Mucha suerte. Muy bien, vamos a iniciar con tu primera actividad en tu materia de historia con el tema Rebelión Cristera. Para esta sesión tú necesitarás tu libro de historia y tu libreta de historia. Hay que estar concentrados, por favor. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué fue la Rebelión Cristera, cuáles fueron sus causas y sus consecuencias. Antes de iniciar la clase, voy a realizarte algunas preguntas. ¿Qué fue la Rebelión Cristera? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué se desarrolló esta rebelión? Bueno, yo te lo voy a explicar. La Rebelión Cristera también fue llamada Guerra Cristera. ¿Pero qué fue? Esta fue un levantamiento o una rebelión por parte de la Iglesia Católica en contra del gobierno mexicano. ¿Pero qué es una rebelión? La rebelión es un levantamiento armado de personas que van a luchar en contra del gobierno para sustituirlo. Pero ¿por qué surgió esta rebelión cristera? ¿Cuáles fueron sus causas y cuáles fueron sus consecuencias? Las principales causas por las cuales surgió o se desarrolló la guerra cristera fue porque el presidente Plutarco Elías Calles en 1926 aplicó el artículo 130 de la Constitución Política de 1917. ¿Qué decía ese artículo? Bueno, prohibía la participación de sacerdotes en asuntos políticos, prohibía la influencia de la Iglesia Católica en eventos políticos de nuestro país. Esa fue la principal causa por la cual surgió la guerra cristera, la rebelión cristera. Otra de las causas por las cuales surgió esta rebelión cristera fue porque ese artículo limitó el número de sacerdotes. Quiere decir que el presidente Plutarco Elías Calles no dejó que muchos sacerdotes se graduaran de escuelas católicas. Por lo tanto, los limitó porque eran muy pocos. También este artículo prohibió oficiar misa a sacerdotes extranjeros. Solamente podían dar misa los sacerdotes mexicanos. Otro de los acontecimientos que hizo que se desarrollara esta rebelión cristera fue porque se clausuraron algunas escuelas católicas, por lo que la Iglesia Católica y sus creyentes quedaron muy descontentos. Estas fueron las principales causas por las cuales la rebelión cristera o guerra cristera surgió en nuestro país, debido a que Plutarco Elías Calles impulsó el artículo 130 de la Constitución y prohibió bastantes cosas a la Iglesia Católica, entre ellas participar en asuntos políticos, y limitó a sacerdotes, como se los acabo de explicar. Pero, ¿qué pasó después de que Plutarco Elías Calles impulsó ese artículo 130 de la Constitución y prohibió todo esto a la Iglesia Católica? Hubo bastantes consecuencias
muy dolorosas y muy negativas. Entre las principales consecuencias que hubo después de que se impulsó este artículo fue que la iglesia decidió suspender todas las actividades religiosas como misas, peregrinaciones, etc. Otra consecuencia fue que provocó el descontento entre sus creyentes católicos, y estos creyentes católicos protestaron en contra del gobierno, y ahí fue cuando surgió este levantamiento en armas de los creyentes en contra del gobierno por el descontento que tuvieron de las leyes que impulsó Plutarco Elías Calles contra la Iglesia Católica. Este conflicto se extendió por algunos estados de nuestro país, entre ellos Michoacán, Zacatecas, Colima, Nayarit, Jalisco, etc. Se hizo muy grande, se extendió de más, por lo que causó muchísimas muertes de soldados y de civiles de manera violenta. Esa fue la consecuencia más dolorosa para nuestro país, las muertes de personas que lucharon en contra de ese gobierno que prohibió algunos aspectos a la Iglesia Católica. Esta guerra cristera duró 3 años, desde 1926 a 1929. ¿Y por qué terminó? Esta terminó debido a que la Iglesia Católica hizo un acuerdo con el gobierno de no meterse a asuntos políticos de nuestro país, por lo que el conflicto se dio por terminado en 1929. Desde entonces, niños, la Iglesia Católica se abstiene de no participar en eventos políticos de la República Mexicana debido al acuerdo que se tomó en esta guerra cristera o rebelión cristera. Solamente se limita a aspectos de religiones, nada más. No se mete en elecciones y asuntos que tengan que ver con la política de nuestro país. Como se dieron cuenta, la guerra cristera fue un levantamiento más debido a que los creyentes se levantaron en contra del gobierno mexicano, ya que no les pareció correcto el artículo de la Constitución que se implementó. Bien, niños, ¿quedó clara la explicación sobre la rebelión cristera? ¿Cuáles fueron sus causas y sus consecuencias? Ok, con esta explicación nos vamos a ir a la actividad. Hay que estar concentrados, por favor. Para iniciar con la realización de esta actividad, te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, el título, las instrucciones y tu nombre. Posteriormente, comenzarás con la realización de tu actividad. Vas a leer cada una de las preguntas y responderlas. Puedes apoyarte en tu libro en la página 121 o con la explicación que te proporcioné en el video. Concéntrate y tómate todo el tiempo que tú requieras para que realices esta primera actividad. Cuando la termines, nos pasaremos a la número 2. Excelente, niños. Vamos por tu actividad número 2 en tu materia de español con el tema citas y referencias bibliográficas. El objetivo de la clase es que tú identifiques qué diferencia hay entre citas y referencias bibliográficas y para qué nos pueden servir. Para esta actividad, ustedes van a necesitar su guía aplicados. Por favor, tengan a la mano ese material para que no se me distraigan. Antes de iniciar, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Sabes qué son las citas y para qué nos pueden servir? ¿Sabes qué son las referencias bibliográficas? Ok, concéntrate porque yo te lo voy a explicar. Tanto las citas como las referencias bibliográficas nos ayudan a complementar el texto y sustentar nuestros argumentos en un artículo de divulgación científica. En un artículo de divulgación científica podemos encontrar tanto citas como referencias bibliográficas, ya que mediante estas podemos respaldar la información, datos, gráficas, estadísticas
que nosotros establecimos y redactamos en nuestro texto. Por eso son de demasiada importancia tanto las citas como las referencias bibliográficas en un artículo de divulgación científica, ya que ambas hacen que el texto sea más confiable y más verídico para los lectores. Pero ambas son diferentes. ¿Qué diferencia hay entre las citas y las referencias bibliográficas? Bueno, las citas es una manera de complementar el texto, pero aquí se incluye información que otro autor ya ha recabado. O sea que mediante las citas puedes incluir información de otras personas y de otros autores que ya investigaron sobre ese tema. Pero no solamente existe un tipo, existen 3 tipos de citas y pongan muchísima atención, por favor. La primera se llama cita textual o directa. Observen la explicación y escuchen porque vamos a ver qué diferencia hay entre los 3 tipos de citas. Primero, tenemos a la cita textual o directa. Esta es cuando transcribimos la información tal cual como la dice el autor y esta se redacta entre comillas. Es transcribir la información que tú leíste en el libro y escribirla igualita, pero tiene que ser entre comillas para que se pueda identificar. Aquí te tengo un ejemplo. Como dice Jean Paul, el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Si te fijas, aquí estás diciendo que el autor que escribió esta información se llama Jean Paul y lo que dijo se escribe entre comillas. Con esto nosotros identificamos que es una cita textual o directa, porque transcribimos tal cual como está en el texto, pero decimos quién le escribió y lo escribimos entre comillas. Hasta ahí vamos bien con la cita textual o directa. Bueno, entre otro tipo de citas encontramos a la cita no textual e indirecta. Esta consiste en que tú con tus propias palabras expreses lo que dijo el autor. Con tus propias palabras vas a redactar lo que el autor mencionó en otro texto. Para esto se pueden utilizar palabras como dijo, mencionó, dice, etc. Te muestro un ejemplo. Jean Paul menciona que los hombres nacieron libres, responsables y sin excusas. Si te fijas, aquí no se usan comillas y la palabra clave que yo utilicé fue menciona. También podemos utilizar dijo o dice, pero sin comillas. Fíjense la diferencia entre la cita no textual y la cita textual. La cita no textual, yo estoy diciendo que esta persona dijo ese mensaje. Jean Paul menciona, dijo o dice que los hombres nacieron libres, responsables y sin excusa. Si te fijas aquí, no utilizaron comillas porque no es una cita textual, es una cita no textual. Porque yo lo dije con mis palabras, es como una paráfrasis, como un resumen con tus palabras. Y puedes agregar la palabra dijo, dice, menciona, entre otras. Otro tipo de cita es la cita de cita. ¿Qué significa cita de cita? Bueno, esta es cuando mencionamos un texto, pero que ese texto ya fue citado por otra persona. Por ejemplo, si tú agarras un texto, ese autor ya lo agarró de otro autor. Se mencionan casi siempre 2 nombres. Por ejemplo, según Álvaro Matute, el investigador Jean Paul dijo, el hombre nace libre, responsable y sin excusa. Si se fijan ustedes aquí, también se utilizan comillas, pero se mencionan 2 autores que mencionaron esta frase. Se está diciendo que, según Álvaro Matute, el investigador Jean Paul, aquí ya se observan 2 nombres de autores, Álvaro Matute y Jean Paul.
y la frase que dijo el segundo autor. Si se fijan ustedes, los tres tipos de citas son diferentes. En el de cita textual o directo se dice tal cual lo dijo el autor y se utilizan las comillas. Aquí está la frase. Cita no textual o indirecta, tú lo vas a decir con tus propias palabras, sin comillas, y puedes agregar la palabra dijo, dice o menciona, entre otras. Y finalmente, la cita de citas, que es cuando mencionamos un texto que ya fue citado por otro autor. Significa que van a aparecer dos autores en este ejemplo de cita. ¿Sale? Bueno, esos son las citas. Pero, ¿qué es una referencia bibliográfica? La referencia bibliográfica nos dice de dónde obtuvimos nosotros la información, de qué libro, de qué sitio, de qué revista, de qué periódico. Esta nos va a servir para darnos cuenta de dónde recabamos y obtuvimos esa información. Para que esté escrita de manera correcta, debe llevar autor, título del libro, de la revista, del periódico, del sitio de internet, etc. Edición, páginas, entre otros datos. Un ejemplo de referencia bibliográfica es el siguiente. Steven Peter es el autor. Energía del agua es el nombre del libro. Edición 2, que es la segunda vez que se produce este libro. Junio 2010, que fue la fecha. Página 52 a la 61, que fue la página que utilizaron. Y el país, Estados Unidos de América. Como tú te das cuenta, la referencia bibliográfica te va a servir a ti para darte cuenta de dónde se obtuvo esa información. Este es un ejemplo de referencia bibliográfica porque te va a ayudar a ti para observar de dónde se recabó la información de ese artículo. Como puedes observar, tanto las citas como las referencias bibliográficas son de demasiada importancia en un artículo de divulgación científica, ya que estas logran que el artículo de divulgación científica sea más confiable y esté completo. ¿Sale, niños? Esta fue la explicación sobre el tema citas y referencias bibliográficas. Espero mi explicación te haya servido para que contestes la siguiente actividad. Pon mucha atención, por favor. Para iniciar con la realización de esta segunda actividad, te ubicarás en tu guía aplicados página 66. En el punto número 1 vas a leer cada uno de los textos y los vas a unir con el tipo de cita que le correspondan. Recuerda, como te lo expliqué en el video, puedes unirlo con línea de colores. En el punto número 2 vas a reescribir el párrafo cambiando esa cita textual por una cita no textual. Recuerda como te lo expliqué en el video. Y en el punto número 3 vas a encerrar la referencia bibliográfica que corresponde al texto anterior, al texto del punto número 2. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad y concéntrate, por favor. Cuando la termines, te pasarás a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos por tu última actividad del día de hoy en tu materia de matemáticas con el tema cálculo del residuo. El objetivo de la clase es que tú recuerdes cómo podemos calcular el residuo e identifiques las partes de una división. Hay que estar concentrados, por favor. Para esta actividad tú necesitarás tu libro de matemáticas 5, entonces reúne tu material para que no te distraigas. Para iniciar, quisiera recordarte qué es la división. La división es una operación básica que te va a ayudar a ti a repartir cantidades, objetos, etcétera, en partes iguales, a distribuir esas cantidades de manera igualitaria. La división tiene 4 elementos: divisor, dividendo, cociente y residuo. ¿Qué significa cada uno de estos? El dividendo es el número que nosotros vamos a dividir. El divisor es el número que va a dividir a ese dividendo. El cociente es el resultado de la división y el residuo es lo que sobra, el resto. ¿Cómo le podemos hacer nosotros para calcular el residuo?
¿Recuerda los 3 pasos que te había proporcionado anteriormente? Esa es una de las formas para calcular el residuo. La otra es realizando una división normal. Lo primero que nosotros debemos realizar es identificar cuál es el divisor, cuál es el dividendo y cuál es el cociente. Les explicaba en la clase anterior que cuando ustedes observen una división de esta manera, siempre el primer número es el que vamos a dividir. Significa que ese número va a ser el dividendo. El número siguiente es el número que va a dividir al dividendo. Eso quiere decir que este número es el divisor. Y finalmente, el resultado es el cociente, porque es el resultado de la división. Ahora sí, acomodados los valores como deben ser, dividendo, divisor y cociente, vamos a calcular el residuo con los 3 pasos que te había proporcionado. Primero, vamos a multiplicar el divisor por la parte entera del cociente. Divisor por la parte entera del cociente. 5 por 5, 25, llevamos 2, 5 por 1, 5 y 2, 7. 1 por 5, 5, 1 por 1, 1. Realizamos la suma, 225. El segundo paso que vamos a realizar es que este resultado se lo vamos a restar al dividendo. Y el tercer paso tenemos al residuo, que es igual a 3. Así ustedes pueden llegar al cálculo del residuo con estos 3 pasos o simplemente realizar la división normal como se los he venido mostrando anteriormente. Te la recuerdo. Lo primero es identificar el divisor. Vamos a preguntarnos, ¿el divisor cabe en el primer número del dividendo? No, porque es mayor. En los 2 primeros números del dividendo, sí. ¿Cuántas veces? 15 por cuánto llegamos a 22 o nos acerca. 1, ¿verdad? Ok. A 2 no se le puede quitar 5, entonces pide una decena prestada y se convierte en 12. 12 menos 5, 7. Bajamos el 8. 15. ¿Cuántas veces cabe en el 78? 15 por cuánto nos acerca a 78. Por 5, 75. ¿Sale? Ahí están. Así podemos nosotros también calcular el residuo. Recuerda que los pasos para calcular el residuo pueden ser estos o también una división normal, como a ti se te facilite. También recuerda las partes de una división. Recuerda que el divisor es el número que divide al dividendo. El dividendo es el número que vamos a dividir. El cociente es el resultado de la división y el residuo es lo que sobra, el resto. Ahora, niños, con esta explicación sobre el cálculo del residuo y las partes de la división, vámonos a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Te vas a ubicar en tu libro de Matemáticas 5 en la página 100. Ahí en el punto 1 que tú vas a realizar, vas a leer el problema y calcular cuántos boletos vendió Manuel. Recuerda que los boletos, como ahí te mencionan, no pueden ser decimales. Tienes que colocar solamente la parte entera del cociente de la división que tú realizaste. En la segunda pregunta de ese problema, vas a escribir los pasos para llegar al cálculo del residuo. ¿Cómo llegaste tú al cálculo del residuo? El residuo significa lo que tenía Manuel en la caja antes de comenzar a vender sus boletos. Una vez que lo tengas, te vas a pasar al siguiente punto. Ahí tienes que realizar la división que te muestran como normalmente la realizamos. Una vez que la termines, te pasarás a la pregunta final, la cual dice, ¿qué representa el residuo en el caso de Manuel? Ahí tienes que razonar qué significa ese residuo en el caso que te mostraron. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta última actividad.
Muy bien, niños, llegaron al final de sus clases. Me dio mucho gusto estar otro día más con ustedes. Les recuerdo que el lunes no va a haber clases porque es Día de las Madres. Consientan mucho a sus mamás, pásensela muy a gusto con ellas y háganlas felices, por favor. Deseo que tengan un excelente fin de semana. Los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo y un beso y espero verlos muy pronto. Nos vemos el día martes 11 de mayo. Cuídate.